Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana abordamos los diferentes temas de la actualidad y de la vida, de la sociedad y de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Hoy, el tema que estaremos tratando es sumamente interesante, un tema eterno, un tema presente. Hoy hablaremos acerca de la Sagrada Escritura. Y para acompañarnos y para entablar este diálogo tenemos a dos invitados de primer nivel, los cuales nos da mucha alegría recibir. En primer lugar, desde la Argentina tenemos a Verónica Talame. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perspectiva Católica. Muchas gracias, muy contenta también de poder compartir este espacio, aunque sea así a la distancia, con tantos que nos están viendo y escuchando. Así que muchísimas gracias, muy agradecida por esta invitación, Omar. Una alegría, Verónica, tenerte con nosotros. Y aquí un poco más cerca de los estudios, en Miami, tenemos a Ricardo Grosona. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectiva Católica. Hola, Omar, muchas gracias por tu invitación. Es una alegría muy grande para mí estar hoy con ustedes y qué bueno que hablemos de este tema tan importante, la Biblia desde la perspectiva católica. Exactamente. Y bueno, Verónica, vamos a comenzar desde el inicio con una pregunta muy básica y muy sencilla, pero que tal vez más de uno de nosotros no nos hemos hecho y quizás otros más no la hemos hecho. Cuando hablamos y cuando decimos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, ¿de qué estamos hablando precisamente? Bueno, todos sabemos que la Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, pero no solo es palabra de Dios en palabras de hombres. Y entonces, leer con respeto la palabra de Dios en palabra de hombres quiere decir tener juntos una dimensión literaria, palabra de hombres, en donde seguramente vamos a abordar géneros literarios, personajes, crítica del texto, las lenguas y tantos otros detalles, pero también desde el otro lado, podríamos decir así, una perspectiva creyente, porque es palabra de Dios. Así que tener juntos palabra de Dios en palabra de hombres, dimensión literaria con dimensión creyente, creo que es una buena síntesis simple, pero completa, de lo que es abordar este libro, que para nosotros más que un libro es una persona, ¿no? Ya es una persona que se ha encarnado, Jesús, pero que bueno, empezó en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, Dios haciendo historia con su pueblo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo, muy interesante, ¿no? Esta conjunción, esta unión, Ricardo, ¿no? Palabra de Dios, palabra de hombre. Pero, Ricardo, ¿cómo ha sucedido, no? ¿Cómo ha sido un proceso? ¿Ha sido algo que simplemente de repente apareció? Hoy, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, pues nosotros en el siglo XXI, ¿no? Tenemos la posibilidad que la bajamos en una aplicación, vamos y la compramos a la librería más cercana, la buscamos en internet. Pero ¿cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo llegamos hasta la Sagrada Escritura que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos? Bueno, es un larguísimo proceso. Creo que Verónica estará más autorizada que yo para hablar de este proceso, pero todo comienza cuando el pueblo de Israel se reconoce como pueblo y empiezan después de un tiempo a estas narraciones que de padres a hijos se van dando. Estas narraciones se van poniendo por escrito, van armándose los libros, como dijo Verónica, del Primer Testamento, y se van organizando, y hay una organización en el pueblo de Israel, que va a ser la de los escribas, que va a encargarse de copiar fielmente los textos desde Jerusalén para mandarlos a todas las sinagogas. Y luego también el sistema ya cristiano, cuando los cristianos reconocen a Jesús resucitado, se empiezan a transmitir estas ideas de Jesús hasta que evidentemente se ponen por escrito, y la Iglesia tarda un gran tiempo en descubrir cuáles son las escrituras que nosotros llamamos canónicas, es decir, aceptadas por el canon de la Iglesia, que son palabra de Dios y, como dijo también Verónica, palabra humana.
Lo que yo no quisiera descartar es que toda la palabra de Dios ha tenido desde siempre el mismo respeto que la Iglesia le ha dado también a la Eucaristía. Y eso lo dice el texto del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, que nosotros tenemos que tener el mismo respeto. Algo muy interesante, que nosotros debemos de tener ese mismo respeto por la palabra de Dios como tenemos por la Santa Eucaristía, la presencia viva, real y verdadera de Jesucristo en este pan que se ha quedado con nosotros. Verónica, algo que menciona Ricardo que es sumamente interesante es que cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando también del hecho, desde el punto de vista humano, de saber escuchar. ¿No? Qué importante es para nosotros reconocer que esta palabra, esta escritura, tiene que ser, primero que nada, compartido y tiene que ser escuchada. Sí, Omar, fundamental, ¿no? Para de alguna manera completar un poquito esto que nos contaba Ricardo, la Sagrada Escritura empieza con una experiencia de fe, con un acontecimiento que de cara a Dios que habla, le cree, le confía, asiente. Y entonces en este contexto de una experiencia de fe que parte evidentemente de Dios, es necesaria la escucha y también la certeza de que Dios habla. Porque si uno no cree que Dios habla y que este hablar de Dios hace historia con el pueblo, es dificilísimo después remitirse a las Sagradas Escrituras, que está de alguna manera plasmado eso que Dios habló y eso que el pueblo escuchó de este Dios que habla, que se comunica, que dialoga, y como dice la del Verbum número 1, lo hace en una clave de amor. Es Dios que amorosamente se dirige a sus hijos y los hijos lo escuchan, ¿no? Y después en lo que significa escuchar en hebreo, ¿no? Obedecen. No solamente escucho y le digo, sí, a Dios tenés razón, sino que trato de hacer lo que Dios me pide, ¿no? Y entonces esta escucha que se transforma en obediencia. Algo maravilloso, escuchar la palabra de Dios para entenderla, para después obedecerla. Y Ricardo, en esto tiene mucho que ver que también el lector, el que escucha la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, poco a poco vaya entendiendo el contexto en el que se ha ido dando esta manifestación, como me encanta, como dice Verónica, ¿no? Esta manifestación de amor, este amor de Dios. ¿Por qué es importante el contexto dentro de la Sagrada Escritura, Ricardo? Bueno, nosotros decimos siempre que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, cuando en la Sagrada Escritura nosotros leemos un pasaje, ese pasaje de la Escritura debe estar visto desde toda la gran experiencia del pueblo de Israel en un gran abanico. Y podríamos decir que hay como un hilo conductor, que es Dios que va comunicándose con su pueblo y va amando a su pueblo y va poniendo en su pueblo nuevas formas de entendimiento. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, ustedes oyeron que ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Por ejemplo, esta es el avance, vamos a decir así, que la Sagrada Escritura nos va poniendo, y por eso nosotros no podemos leer el ojo por ojo, diente por diente, que era lo que decía en el Antiguo Testamento, sino que hay que leerlo en la perspectiva cristiana, porque Jesucristo será siempre el centro. Si yo tomo un texto del Antiguo Testamento sin el contexto de toda la Sagrada Escritura, entonces estoy haciendo una lectura sin lo que me pide la Iglesia, sin la tradición de la Iglesia y sobre todo sin Cristo. Y Ricardo, permíteme continuar ahí por un segundo, porque es importante lo que mencionas, porque sucede que más de una persona puede creer que la Sagrada Escritura se equivoca y se contradice. Que es que en esta parte nos está diciendo algo, pero ahora yo leo esto y es contrario.
pregunta llana y plana. ¿La Sagrada Escritura se contradice entre sí? ¿Puede Dios equivocarse en esta revelación? Yo quisiera que esa pregunta, más que nada, la respondiera la doctora Verónica, que es doctora de Sagrada Escritura. Te pasó la pelota al lado de tu campo, Verónica. No, de ninguna manera la Sagrada Escritura se contradice, pero la revelación también tiene en cuenta la instancia humana. La revelación es divina, pero lo hace a hombres y mujeres de los diferentes etapas, tiempos, décadas, milenios. Y entonces, evidentemente que la revelación va evolucionando, va creciendo, vamos entendiendo mejor este hablar de Dios a su pueblo. Y entonces, no es lo mismo que cuando Dios se reveló a Abraham, que era en esa época un politeísta, uno que creía en muchos dioses, tenía que hacerle entender Dios que Dios es uno solo, que es único y que es a quien él tiene que amar con todo su corazón, su fuerza, su mente, con todo su ser. Bueno, no es lo mismo esa revelación en la época de Abraham. Estamos hablando más o menos en el 2000 antes de Cristo, por ahí. No es lo mismo que después, cuando Jesús, históricamente encarnado en el siglo I, les explica a los discípulos, a sus seguidores, que Él es el rostro del Padre, que ya todos sabían que era uno. Y entonces hay una evolución en la revelación porque es histórica. La revelación católica es histórica, no es fuera del tiempo. Y entonces en el tiempo uno va creciendo y la revelación también va creciendo. No es que van cambiando las verdades, las vamos interpretando y las vamos profundizando cada vez más. Y algo que nos sucede hoy en día, ¿verdad? Ante un mundo tan posmoderno, tecnológicamente somos lo que somos, ¿verdad? Parte de nuestra vida depende de estar completamente conectados de todo esto. Ricardo, para el hombre moderno, para el ser humano del siglo XXI, ¿cómo le entramos a la Sagrada Escritura? ¿Cómo empezamos, no? Porque pues hay muchas ofertas, hay muchas cosas allá afuera que nos pueden alumbrar, mucha escritura, muchas presentaciones, pero para el católico del siglo XXI, para el cristiano del siglo XXI y para aquel que de pronto ahora mismo pues está sin fe y dice, bueno, esto de Jesucristo me parece interesante, ¿cómo le entramos? ¿Por dónde empezamos? Si pudiéramos dar alguna guía, algún mapa para alguien que quiera acercarse a la Sagrada Escritura, a la palabra viva de Dios. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta porque es algo muy importante y muy interesante. En primer lugar, yo diría que cuando vaya uno a tomar un texto de la Biblia, tiene que asegurarse que en las primeras páginas haya por lo menos la firma de un obispo diciendo que este texto sí es católico, que ha sido revisado por católicos. Porque en estos momentos hay muchísimas traducciones de la Biblia. Yo estuve en el año 2008 invitado por el Papa Benedicto en el Sínodo de la Palabra como un auditor. Y me tocó ayudar a quien hizo la presentación de la Biblia en América. Y descubrimos, por ejemplo, que en ese entonces había 31 traducciones aprobadas por la Iglesia Católica en español. Había 5 en inglés y 3 en francés, que son y portugués había 3, que son los idiomas más hablados en América. Pero la idea es que hoy en día la oferta, como dices tú, Omar, es muy amplia, demasiado amplia, como para no darse cuenta quién es el que está patrocinando la Biblia. Por ejemplo, yo voy a dar un caso que es muy típico y especial. En las Biblias católicas, cuando se refiere el evangelista Lucas a María, el ángel en la Anunciación la saluda a María y le dice: salve llena de gracia. Y muchas Biblias que no son católicas dicen:
o la muy favorecida de Dios. Y no es lo mismo estar lleno de gracia, que es el texto original, que estar favorecido por Dios. Favorecido por Dios pudieron haber estado muchos otros, pero María tiene algo nuevo. Ella tiene un nombre nuevo que le da el ángel, es llena de gracia. Y entonces, si nosotros vamos a unas Biblias que no nos dan esas palabras claves, podemos confundirnos. Yo siempre pido que cuando vamos a leer una Biblia, fijémonos que tiene una aprobación católica y que nos puede ayudar a nosotros a leer la Biblia desde la tradición y el magisterio de la Iglesia, porque nosotros no estamos solos leyendo la Biblia. El problema de muchos grupos no católicos que se dicen cristianos es que quieren leer la Biblia ellos solos, haciendo su interpretación libre, y esto es lo que evidentemente podría causar un daño, por ejemplo, a los 2000 años de cristianismo, leyendo las Sagradas Escrituras en la tradición y en el magisterio. Y continuando con este tema que comparte Ricardo y de la importancia, Verónica, ¿por qué es importante para nosotros tener una perspectiva católica de la Sagrada Escritura? Ahondemos un poco más en esto porque hay mucha oferta y alguien puede decir, bueno, pues al cabo es palabra de Dios, la puedo tomar de cualquier traducción, de cualquier, ¿verdad? De cualquier persona, de cualquier comunidad que me dé una Biblia, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, encontrar en muchos hoteles de Estados Unidos y del mundo Biblias pequeñas que diferentes iglesias, ¿verdad? Amablemente donan. Pero ¿por qué es importante tener una perspectiva católica de la Sagrada Escritura, Verónica? Bueno, la perspectiva católica es un punto de vista, ¿no? Es una manera de interpretarlo. Esta pregunta responde a la identidad de quien lee la palabra de Dios, ¿no? Es verdad que la palabra de Dios está abierta a todos y es para todos, pero está escrita por una comunidad creyente para otra comunidad creyente con determinada identidad, ¿no es cierto? Y entonces los seguidores de Jesús escuchaban a Jesús que explicaba las Escrituras, escuchaban a Jesús que les enseñaba lo que decían los profetas, lo que decía la Torá acerca de la Escritura que se conocía en aquel tiempo, que era el Primer Testamento, y bueno, y así hoy nosotros también, digamos, en la interpretación del texto está el magisterio de la Iglesia que nos define un camino, una perspectiva, una línea, y entonces que nos enseña a escuchar el texto, a leer el texto, a interpretar el texto desde una perspectiva particular que es la católica. Entonces, ¿por qué es importante leer católicamente la Biblia? Y la respuesta es muy simple, porque somos católicos. Porque si quisiéramos leerla desde otra perspectiva, pues tendríamos que hacernos miembros de otros credos, ¿verdad? Y entonces, bueno, el magisterio que nosotros tenemos como un puntal en nuestra fe, al igual que la Escritura y la tradición, esos son los tres puntales de nuestra fe, son los que nos indican el camino. Y entonces, bueno, quien quiera ser parte de esta propuesta católica tiene que leer según el magisterio y la tradición. Yo le quisiera también... Sí, continúa, Verónica, no, continúa. No, yo quisiera también dar un ejemplo así sencillo que es muy común, ¿no? Una gran característica de la lectura católica de los textos es la interpretación de los mismos a la luz de los géneros literarios. Un ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a Tierra Santa y hace una peregrinación bíblica, allá los hermanos judíos nos llevan, por ejemplo, a Jope. Jope es el lugar donde zarpó, por decirlo así, Jonás. Y entonces ellos explican que ahí el profeta Jonás tuvo su punto de partida, bueno, y ya sabemos la historia del libro de Jonás. Y ellos no leen según géneros literarios, sino según literalidad. Y entonces, como el texto dice que Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, que después ésta lo vomitó,
bueno, y todo lo que sabemos que dice el texto. Esa es una perspectiva literal del texto, pero si uno lo lee católicamente a ese texto, sabemos que no es histórico el hecho de que Jonás estuviera dentro de la ballena. Eso es un género literario, parábola, y entonces es un cuento el libro de Jonás. No quiere decir que es una mentira, quiere decir que tiene una verdad, pero con el ropaje literario de parábola. Y entonces nosotros, los católicos, atendemos, esto ya viene desde hace mucho tiempo, los géneros literarios para leer el texto bíblico. En cambio, otros credos, incluso el mismo judaísmo, no tiene tan en cuenta esta perspectiva literaria desde los géneros. Y entonces, bueno, algunos hoy siguen insistiendo en la historicidad de Jonás y nosotros decimos que no hay un Jonás histórico, sino una parábola con una verdad de fe, pero no al mismo nivel como lo hacen los judíos o otra perspectiva, ¿verdad? Así que es importante escuchar el magisterio si queremos leer católicamente, ¿no? Algo sumamente interesante, Ricardo, porque precisamente como Verónica lo comenta, podemos encontrarnos ante un texto, ante un género que tal vez para nosotros en el siglo XXI podemos hasta decir, bueno, es que no hace sentido, es que esto que estoy leyendo es completamente anormal y no hace sentido. La importancia de nuevo, de retomar este sentido, de dejarnos guiar por la palabra, por la iglesia, para poder entender el mensaje de Dios para hoy, para nuestros días. Ricardo, tú mencionabas hace un instante uno de los puntos a tener en consideración cuando nos referimos a la Sagrada Escritura desde el punto de vista católico, que dices, bueno, que tenga la aprobación de un obispo. ¿Qué otros puntos, qué otras señales necesita encontrar alguien en la Sagrada Escritura para decir, bueno, esta Sagrada Escritura es católica, es desde la perspectiva católica? A mí me gustaría tomar también el ejemplo que nos acaba de dar Verónica. Por ejemplo, Jonás no se entendería sin Jesús, que hizo referencia a Jonás. Cuando le preguntaron a Jesús, danos un signo, y él dijo, yo no voy a dar otro signo más que el signo de Jonás. Esos 3 días que pasa en el vientre del pez Jonás, son los 3 días que Jesús estaría en el sepulcro y sale victorioso de la resurrección. Y por eso mismo, este tema de entender el Antiguo Testamento con la visión de Jesús, pero también con la visión que la misma Iglesia nos ha ido dando, nos ha ido interpretando. Jonás, por ejemplo, es una hermosa narración y hay una de las oraciones más bellas que se puede leer en el Antiguo Testamento cuando uno está un poco afligido, que es el capítulo 2 de Jonás, que dice, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me sostuviste, y tú me levantaste del fondo de la tierra, es decir, del lugar de los muertos. Es una anticipación de la resurrección de Jesús. Por eso es importante, y qué bueno que lo dice Verónica, que cuando uno vaya a Tierra Santa también vaya no solamente con alguien que explique la geografía y lo que dicen, sino también alguien que después dé la interpretación católica de los textos del Antiguo Testamento, porque muchos se refieren a Jesús. Jesús mismo dijo, estudien las Escrituras porque ellas se refieren a mí. Se refieren a mí. Así es. Pues qué importante tomar este tiempo y hacer esta reflexión y darnos cuenta que la Sagrada Escritura en su largo proceso, en su largo desarrollo, en su largo crecimiento, sigue siendo vital, sigue siendo importante. Estamos a un par de minutitos para terminar. Verónica, unas últimas palabras alentando a nuestros televidentes, a nuestra comunidad a acercarse a la Sagrada Escritura. Bueno, con mucho gusto. Antes quería responder simplemente este otro elemento importante para ver la diferencia con las Biblias no católicas, es que tengan todos los libros. Las Biblias católicas tienen lo que llamamos deuterocanónicos, que son 7 libros del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo, que no están en otras ediciones no católicas. Así que aparte
de este nili opta, que es lo que decía Ricardo sobre el imprimatur del obispo, también fijarse que estén todos los libros, que sean realmente católicas las Biblias que abordemos, ¿no? O sea, 47 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Bueno, para terminar, decirles que la palabra es la fuerza viva y eficaz que nos da esta novedad. Todos queremos ser hombres nuevos, mujeres nuevas, plenas, felices, y la palabra de Dios es quien nos da esta sanación interior, esta luz interior que nos hace crecer y nos hace ser felices. Así que acercarnos a la Escritura es conocer a Cristo para ser feliz. Qué interesante. Con esto nos vamos a quedar. Conocer a Cristo para ser felices. Recuerden, somos Perspectiva Católica. Nos puede inscribir, puede mandarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias por su sintonía. Recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Hasta la próxima.